Pues vamos a continuar con nuestra escuela dominical. Digo, siempre vamos a continuar porque es una continuación de los temas que hemos estado viendo. ¿Alguien recuerda un poco o mucho o toda la clase de la semana pasada? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el tema principal? Conociendo a Dios a través de la Biblia, y estamos viendo lo que son los atributos naturales de Dios. Hasta ahorita nada más hemos visto un atributo natural. ¿Cuál es? Dios es eterno. Muy bien. ¿Qué podamos recordar en cuanto a la eternidad de Dios? ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario, algo que haya surgido durante la semana? ¿No? Porque a veces en algunos otros momentos, en algunas otras clases, muchas veces me han dicho, híjole hermano, cuando vio tal tema, pues no le pregunté, o ya sea por pena, o tenía la pregunta así en la mano, pero usted empezó a decir otras cosas, se me olvidó, y pues hoy después de 3 meses se la pregunta. Pero, pero bueno, por eso, pero si no, seguimos. Y como saben, aquí queremos que todos aprendan, todos vamos de la mano. Y si hay algo que necesitamos recordar, pues lo recordamos. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, pues vamos a nuestra hoja, esta hoja nueva, y vamos a ver otro atributo natural en cuanto a Dios. ¿Sí? Y hoy vamos a ver el tema de Dios es omnisciente. ¿Qué querrá decir esta palabra omnisciente? Y de hecho, normalmente cuando se habla acerca de estos atributos de Dios, normalmente es nada más, se enseñan tres, se enseñan los tres ovnis, ¿no? Omnisciente, omnipresente y ¿cuál? Omnipotente. Sí, los tres, pero hay muchos otros que no se enseñan. Y yo me imagino que esto para forma de decir, pues se aprende, ¿no? Los tres ovnis y ya. Pero por ejemplo, el que vimos la semana pasada, el eterno, pues es algo importante y es parte elemental de la personalidad de Dios. Bueno, hoy vamos a ver uno de esos ovnis. Es omnis, que es OM, no ovnis, como los que estudia Jaime Maussan, que ahorita en estas semanas ha causado revuelo por lo que hizo en la cámara, pero no estamos refiriendo a objetos voladores no identificados, sino a la palabra omni, que es sobre todo. Entonces, cuando hablamos acerca de omnisciencia de Dios, estamos hablando que Dios tiene un conocimiento sobre todo, ¿sí? Nadie tiene más conocimiento que Dios, y el conocimiento de Dios está por sobre todo. Bueno, esto poco a poco lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desmenuzando junto con los textos, que lógicamente nos estaremos basando en ellos. Muy bien. Vamos a nuestra hojita y dice lo siguiente, hay una pregunta de introducción. Dice, ¿qué significa que Dios es omnisciente? Omnisciencia es definida como el estado de tener un conocimiento total, la cualidad de saberlo todo o absolutamente todo. Para que Dios sea soberano sobre su creación de todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, Él tiene que ser omnisciente, ¿sí se dan cuenta? Por eso son atributos naturales de Dios, porque el único y verdadero Dios tendría que ser omnisciente. Si este Dios en el cual hemos estado o del cual estamos aprendiendo, el cual estamos estudiando, no fuera omnisciente, simplemente no sería Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Porque un ente, un ser espiritual, como ya lo hemos visto, si no tiene esta cualidad o que se presuma ser Dios, no podría ser Dios simplemente por no ser omnisciente también. Dice, su omnisciencia no se limita a una sola persona de la deidad, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo son todos omniscientes por naturaleza. Otra vez, recordemos, no es el tema, pero recordemos que ¿cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuántas personas forman a Dios? Tres. Entonces, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, estas tres personas lo saben absolutamente todo y son omniscientes. ¿Sí? Cada uno en lo individual. ¿Me expliqué? ¿Sí? Tanto el Padre lo sabe todo, tanto el Hijo ahora lo sabe todo, tanto el Espíritu Santo lo sabe todo. ¿Sí? ¿Por qué con Jesucristo dije, ahora lo sabe todo? Porque recordemos que cuando Él vino y se hizo hombre, pues Él de cierta forma hubo cosas en las cuales Él se despojó para tener ciertas limitaciones como hombre. Porque si no, ¿qué iban a decir? Pues él es Dios, qué chiste, ya lo sabía y todo. Aunque sí había algunas cosas que él sabía, como él sabía y discernía muy bien el corazón de las personas, sabía lo que le iban a decir, sabía lo que la gente murmuraba a lo lejos, sabía lo que había en el corazón de sus discípulos, etcétera, etcétera. Pero había ciertas cosas en las cuales él estaba limitado. Por ejemplo, cuando habló en Mateo capítulo 24 acerca de las cosas futuras, ¿qué es lo que dijo? Solamente eso que va a ocurrir en el futuro, solamente está en la sola presencia y el conocimiento de Dios. Él en ese momento no lo sabía. ¿Sí? Y si comenzamos a leer el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? El libro de la revelación, el cual Dios le dio a Jesucristo. Entonces, prácticamente ahí es como que otra vez Dios le está como que recordando o transmitiéndole nuevamente las cosas futuras, tanto el Padre a Jesucristo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y ahora sí, ya Jesucristo pues ya empieza a saber la hora absolutamente todo. Como, bueno, yo he escuchado muchas predicaciones que dicen que cuando Jesús vino era 100% Dios y 100% hombre. Así es. En ese sentido, al ser 100% Dios, no... Vemos a través de las escrituras que sí, Dios, Jesús, no conocía algunas cosas o incluso a mí me entró mucho la duda esta de que antes de que lo fueran a apresar, él estaba orando y decía, si es tu voluntad que pase de mí esta copa. O sea, él ya sabía que tenía que morir y tenía que pasar eso, pero ¿por qué pide eso si ya sabía que tenía que morir? Sí. Él pide eso porque, así como lo comentó, hermano, 100% Dios, 100% hombre. Y como 100% hombre, tenía temor, tenía la angustia. ¿Sí? Entonces, ahí, otra vez, si era 100% Dios, si era 100% hombre, pero en ese caso en específicamente, su parte humana se manifestó más. ¿Sí? Y sí, aunque tuviese ciertas limitaciones, ¿sí? Como Dios, pero no dejó de ser Dios, porque simplemente el hecho de que Él viniera eh, a través de María y siendo hecho por el Espíritu Santo a través de ella, es Dios. ¿Sí? O sea, es Dios, nunca dejó de ser Dios, aunque tenía esas limitantes de saber. ¿Sí? Y nosotros entendemos, o sea, si empezamos a ser quisquillosos, por de cierta forma, entonces, no, es que entonces no es por cierto Dios, sino, no, creo que entendemos que era necesario que tuviera esas limitaciones para poderse mostrar realmente que él era un hombre. ¿Sí? Porque si él no mostraba que realmente él era un hombre de carne y hueso, que tenía hambre, que si le dabas un pellizco le dolía, etcétera, entonces no tendría mucho caso su sacrificio en la cruz. Se dirá, pues él porque es Dios, él porque él cumplió la ley, pues porque él era Dios. No, tuvo sus limitaciones y él fue 100% hombre y como hombre sí lo pudo hacer, sí pudo cumplir la ley, sí sintió temor, sí sintió angustia, sintió tristeza cuando murió Lázaro, que dice, y Jesús lloró, ¿no? Entonces, este,
Ese tipo de cosas sí son buenas preguntarlas y qué bueno que las preguntan, pero es eso. O sea, ¿por qué pidió eso? Porque su humanidad ahí estaba siendo expresada. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Bien. Siguiente párrafo dice lo siguiente. Hay que entender que el conocimiento de Dios es intuitivo, no discursivo. Vamos a explicar más a detalle esto. Cuando decimos que nuestro conocimiento es discursivo, queremos decir que viene a nosotros por medio de la observación, el razonamiento, la comparación, la inducción, la deducción y así sucesivamente. En otras palabras, nosotros aprendemos, pero el conocimiento de Dios es intuitivo, lo que quiere decir que es innato e inmediato. Dios no aprende, simplemente sabe. Él no descubre ni olvida. En otras palabras, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a realizar alguna situación, algo en el trabajo, algo en la casa, como amas de casa, como trabajadores en el trabajo, como estudiantes y todo, muchas veces nosotros estamos en un constante aprendizaje, ¿no? ¿Sí? O cuando tenemos a nuestros hijos, pues, ay, no somos, y nos ponemos a leer libros o pedimos consejos y vamos aprendiendo, ¿sí? Y es una frase clásica que muchas mamás o muchos padres dicen, nadie nace sabiendo ser padre, ¿sí? Uno lo va aprendiendo con la experiencia, ¿no? Y luego si cada hijo tiene un carácter diferente, pues tienes que aprender como padre a adaptarte y saber cómo te diriges con ese hijo o con esos hijos en especial, ¿sí? En el trabajo también la misma situación, ¿sí? Muchas veces llegamos a un área nueva y nos dicen, bueno, aquí estas cosas se realizan así, y aunque nosotros hayamos ido a la escuela, aunque hayamos aprendido, hay muchas cosas que nosotros llegamos al lugar de trabajo y muchas cosas de las que nos enseñan en la escuela o ya están desactualizadas o simplemente es el sistema de la empresa y hay que adaptarse y aprender ese sistema, ¿sí? Eso es como normalmente nosotros aprendemos, eso es como normalmente nosotros como seres humanos entendemos acerca de las cosas. Pero en el caso de Dios, no, ¿sí? Si nosotros nos preguntan, a ver, ¿qué hacemos ante tal situación? Podemos decir, bueno, si hacemos esto, puede ser esto. Si hacemos esto, puede ocurrir esto. Si hacemos esto, puede ocurrir aquello, ¿sí? Pero ¿cuál de las 3 o 4 soluciones que se están dando o que se están planteando será la mejor? Nosotros, como seres humanos, lo hacemos así. Pero en el caso de Dios, si tú le preguntas o le preguntamos a Dios directamente, ¿cuál es la mejor opción? Dios no necesita la experiencia, Dios no necesita muchas opciones, simplemente dice, es esta. Pero seguro, Señor, sí, porque Dios no se equivoca. ¿Sí me explico? Dios no aprende de la experiencia. Dios no aprende acerca de que tiene que hacer ciertas cosas y decir Dios, sí es cierto, ¿verdad? Lo tuvo que haber hecho y si hago esto, ¿verdad que va a ser eso? No. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos esa gran diferencia entre el conocimiento de Dios y el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. ¿Sí me explico? Entonces, recordemos que para Dios todas las cosas son posibles y más por el conocimiento que Dios tiene. ¿Sí me explico? Nosotros podemos decir, bueno, ¿se podrá hacer esto? No tenemos experiencia de nada, no tenemos absolutamente nada de experiencia en hacer algo o de experimentación, pero en el caso de Dios, sí, hacemos esto, llegamos a la solución. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es el conocimiento discursivo y el conocimiento intuitivo que va con Dios.
¿sí? En otras palabras, nosotros a través de nuestras opciones que podríamos plantear, ¿podríamos equivocarnos? Sí. ¿Dios se puede equivocar? No. Dios siempre va a tener las respuestas correctas a nuestras preguntas. ¿Sí? Nosotros sí nos podemos equivocar, pero Dios no. Muy bien. Siguiente párrafo dice lo siguiente. Él ve las cosas a la vez y en su totalidad, mientras que nosotros solo conocemos a medida que los objetos de conocimiento son presentados ante nosotros, poco a poco. Para Dios, el acto de percepción es completo e instantáneo. Dios piensa sobre todas las cosas a la vez. No solo son todas las creencias de Dios, perdón, no solo son todas las creencias de Dios verdad, sino que el alcance de su conocimiento es total. Él conoce todas las proposiciones verdaderas. Dios siempre está correcto en lo que sabe. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, Dios prácticamente nunca, pero nunca se va a equivocar. ¿Sí? Dios nunca se va a equivocar. Dios siempre va a tener la mejor solución. Por ejemplo, muchos podrían decir, bueno, pero ¿por qué era necesario que Jesucristo viniera y muriera por nosotros? ¿Por qué era necesario que Dios mandara a su Hijo? ¿No habría otras opciones? ¿Sí? Porque inclusive hay muchos que dicen, ¿y por qué no nada más simplemente Dios nada más nos perdonó y ya? Sin tener que sacrificar a su Hijo. ¿Sí? Pero tenemos que entender que Dios quiere que nosotros entendamos que la paga de nuestro pecado es la muerte. Dios no nada más pudo haber dicho, ya los perdono y ya, ok, ya, ahí muere y ya, ok, ya, nuevamente reanudamos nuestra relación. No, ¿sí? Dios quiere que nosotros entendamos que las consecuencias de nuestros actos tienen consecuencias tanto buenas como malas. Y si nosotros hemos pecado y hemos desobedecido a Dios, nosotros tenemos consecuencias malas. Y para ello viene la muerte. Y para ello era necesario que vida por vida fuese pagado precisamente esa deuda para con Dios. Entonces, ¿cuál era la mejor forma para que nosotros pudiésemos ser salvos? El hecho de que lo más santo que Dios pudiese tener, Él mismo entregara su vida por nosotros para ser salvos. Ni María, ni los santos, ni ninguna otra cosa pudo haber dado su vida para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y una vez y para siempre. Dios sabe completamente todo. ¿Sí? Ahora aquí veíamos cómo dicen al principio del párrafo que Él ve las cosas a la vez y en su totalidad. Hay una ilustración que a mí me llama mucho la atención y ahora que se acerca, bueno, vamos a 16 de septiembre, ¿no? Del mes de los sismos. Hay una anécdota en cierto lugar donde hubo un terremoto. Se cayeron muchas viviendas y todo, y cayó sobre una persona, ¿sí? Cayó sobre una persona, un edificio y todo. Y pues empezaron a rescatar a bastante gente de los lugares que se habían derrumbado. Parte de ello también los cristianos empezaron a orar por las personas que todavía estaban enterradas, ¿sí? Y prácticamente ya estaba, en los últimos días seguían sacando gente, pero había todavía mucha gente. Y uno dirá,
Bueno, en este caso, estas iglesias o esta iglesia en particular decía, Señor, te pedimos por estas personas que por favor no llueva, Señor. Te pedimos, Señor, que no llueva porque sabes que si llueve, toda la tierra y toda la arena que está alrededor se va a filtrar, va a diluir y todo, y eso que pudiera estar sosteniendo y protegiendo a una persona, se puede venir abajo y la gente se puede morir. ¿Sí? Entonces estuvieron orando para que no lloviera porque se veían las nubes así, ya próximas a llover. Y oraban y oraban y oraban para que no lloviera y no lloviera. ¿Qué creen que ocurrió? ¿Llovió o no llovió? Ellos oraban que no lloviera. ¿Qué pasó? Llovió. Y dirían, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué llovió? Bueno, pues llovió y aún así siguieron sacando personas. Y una de ellas, cuando fue entrevistada, después de que fue rescatada, dijo, pues yo le doy muchas gracias a Dios que haya llovido, porque si no hubiese llovido, yo tenía una carga, una plasta de concreto en mí y la tierra pues se me metía en las narices, no podía, no tenía mucho espacio yo para mover. Y gracias a que llovió, que el agua transminó y que el agua se llevó la tierra y todo, pude yo por fin descansar, poder mover mi cabeza, poder respirar mejor y todo. Y le doy infinitas gracias a Dios de que escuchó mi oración de que pudiera llover. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que podemos entender de este ejemplo? Que a veces nosotros podemos limitarnos, digamos que es un cuadro completo, es una pintura completa. Y muchas veces nosotros solamente nos visualizamos en una pequeña parte. Pero en el caso de Dios, ve todo el panorama, ve todo el cuadro completo, ve todos los detalles y entre todo, elige la mejor opción. ¿Sí me explico? Aunque hayan orado miles que no lloviera o cientos de miles, ¿sí? Para Dios le era más importante, en este caso, salvarle la vida y escuchar la oración de una sola persona que pedía lo contrario a los miles. ¿Sí me explico? Entonces, para Dios siempre será opción escoger la mejor opción. Y la mejor opción es la que Dios propone. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Continuamos con nuestra hojita. Dice el siguiente párrafo. También sabemos por las Escrituras que el conocimiento de Dios es independiente, no dependiente. Él no recibe su conocimiento de nadie ni de nada externo a sí mismo. Vamos al libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículos 13 y 14. Ustedes me dicen cuando ya estén ahí. ¿Ya? Dice lo siguiente. ¿Quién puede dar consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? ¿Se dan cuenta? La misma Biblia nos está diciendo en cuanto a este punto de Dios. ¿Dios aprende? No. ¿Dios lo sabe todo? Sí. ¿Hay alguien más que le puede enseñar a Dios?
No, nosotros nos podíamos sentir muy sabios, muy sabiondos, de que lo sabemos todo y, a ver, Dios, déjame te explico esto. A lo mejor no entiendes esto, pero mira, te lo voy a explicar. ¿Nos podemos poner así con Dios? No, ¿sí? Y aquí en Isaías muy claro dice, ¿acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? No, necesita que Él se le instruya sobre lo que es bueno. No, y aquí quiero recalcar, o sea, fíjense, el Dios único y verdadero, el Dios que vemos aquí que es eterno, que lo sabe todo. Y este único y verdadero Dios, fíjense lo que Él eligió ser santo, ser puro, ser justo. Y el hecho de que Él en sí haya decidido ser así es porque es lo mejor. ¿Sí me explico? Imagínense si Dios hubiese elegido ser un Dios malo, un Dios tirano, un Dios injusto. ¿Cómo estaríamos nosotros sufriendo cada día de nuestras vidas? ¿Sí? Es más, el dolor que tal vez nosotros pudiéramos conocer y todo no sería nada con lo que este Dios malo querría que nosotros sufriéramos. ¿Sí? Que en lugar de sentir amor por parte de Él, sintamos su odio y su desprecio. Que solamente nos haya creado simplemente por el hecho de que suframos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero Dios siempre elige la mejor opción. Dios siempre elige lo mejor. Y lo que Dios eligió, nuevamente lo repito, es ser bueno, ser justo, ser amor. ¿Sí? Y eso es lo mejor. Es la mejor opción. ¿Sí? Y si nosotros nos hemos llamado, o más bien nos hemos acercado a Dios y Dios nos ha permitido ser sus hijos a través de Jesucristo, creo que es algo en lo cual nosotros debemos aprender para parecernos cada día más a Él. Que nosotros podamos aprender a elegir esas opciones que Dios nos está dando. Si Dios nos da consejo a través de su palabra, ¿por qué es? Como dirían algunos hijos a sus padres, ay, es que papá, ¿por qué me dices eso? Nada más me lo dices para estarme, ¿qué? Fastidiando. Y no, no. Los padres no hacen eso a sus hijos para estarlos fastidiando, sino para darles consejo, para guiarlos, para orientarlos, para evitarles muchas malas decisiones, para evitarles mucho dolor en su vida. Entonces, este Dios único y verdadero, que lo sabe todo y que siempre nos dará el mejor consejo, es para que nosotros podamos entender que lo que Dios nos está diciendo, así como dice un papá o una mamá, lo que nos dice Dios es para nuestro bien, no para molestarnos, no para limitarnos, ¿sí? No para que fuésemos esclavos nada más o nada más porque se le ocurrió, no, sino para que nosotros podamos evitar muchos dolores en nuestra vida. ¿Sí me explico? Entonces, vemos aquí cómo el conocimiento y el saber de Dios simplemente es en sí, en Él, y nadie lo ha instruido, nadie le ha enseñado absolutamente nada. Siguiente párrafo dice lo siguiente: Dios lo sabe todo, o podemos decir absolutamente todo. Vamos al Salmo 147. Salmo 147, versículo 5, dice lo siguiente. Ya estamos ahí. Dice, qué grande es nuestro Señor. Su poder es absoluto. Su comprensión supera todo entendimiento. ¿Sí?
La misma Biblia que nos lo que nos está diciendo en cuanto a Dios, que su comprensión supera todo entendimiento, ¿sí? Y hay muchas veces que inclusive hasta yo lo he expresado. Hay veces que nosotros estamos hablando con una persona y queremos a referirnos a cierta situación, a cierto algo, ¿sí? O a lo mejor decimos es que la gente no me entiende lo que yo trato de decirles, ¿sí? Pero ¿cuál es el detalle? ¿Dios sabrá exactamente lo que yo trato de decirle? Sí. ¿Dios sabrá exactamente lo que yo trato de expresar? Sí, sí. Entonces, esa es una gran ventaja que nosotros podemos tener y que debemos de entender. Sí, hay cosas que a lo mejor inclusive en nuestro idioma o en la cultura en la cual nosotros nacimos y tal vez si nuestro lenguaje o nuestra lengua no expresa emocionalmente lo que nosotros sentimos, pero Dios sabe lo que nosotros le queremos expresar. ¿Por qué? Porque su comprensión supera todo entendimiento, ¿sí? Inclusive hasta nosotros hemos dicho es que hay un canto que dice, porque no hay palabras que describan lo que siento, ¿sí? Y eso ya sea refiriéndose a Dios o refiriéndose a otras cosas, entonces Dios siempre entenderá lo que nosotros queremos expresar. Entonces, Dios no está cerrado de oídos, Dios no está cerrado de conocimiento, Dios no está cerrado de entendimiento. Si nosotros queremos hablar de Dios, de cosas serias, por decirlo así, hablar, no hablar de hombre a hombre, no hablar tanto así de padre a hijo, sino hablar de hombre para con Dios y decir, Dios, soy yo hombre o mujer, quiero hablar seriamente contigo sobre este asunto. Guíame, ayúdame, que nosotros podamos tener esa confianza de acercarnos a Dios. Y Dios lo entiende. Ya lo hemos visto en muchas clases anterior que Dios no está cerrado a aquella persona que quiera acercarse con Él, a Él de una forma honesta y verdadera. Y Dios siempre va a traer respuesta, consejo y consuelo. ¿Por qué? Porque su comprensión y su conocimiento supera todo entendimiento. Él siempre nos dará la mejor opción que nosotros tenemos que tomar. ¿Sí? Por ejemplo, hay cosas que nosotros en nuestra escuela, bueno, en nuestro tiempo en que compartimos peticiones y damos acciones de gracias. A veces pedimos, no, pues que Dios nos dé sabiduría para esto, que Dios nos permita tener sabiduría para aquello, que Dios nos permita tomar esto para tomar la mejor decisión para esto. Pero creo que muchas veces estamos así como un poquito escuetos, no tanto en el sentido de lo que expresamos aquí en la oración, sino muchas veces ni sabemos o ni entenderíamos cuando Dios nos esté orientando a tomar una mejor decisión. ¿Me explico? ¿Sí? O tal vez pensamos que, ay, pues si pasa el pajarito, esto significa que sí, o si llueve hoy, esto significa que no. O sea, no estoy refiriéndome a ese tipo de señales, pero sí es importante que nosotros podamos entender que Dios teniendo toda la comprensión y todo el entendimiento sobre todas las cosas, Dios nos entiende lo que tratamos de decir. Solamente nosotros tenemos que estar apercibidos a la forma en cómo Dios podría estarnos dando respuesta. ¿Sí? Bueno, sigamos adelante. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. ¿Estamos ahí?
dice lo siguiente: aún si nos sentimos culpables, perdón, voy a leer desde el versículo 18. Dice: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Él. Y versículo 20 dice: aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos. ¿Y Él qué? Y Él lo sabe todo. ¿Sí? Qué interesante que aún aquí está diciendo el apóstol Juan que aún a pesar de que nosotros podríamos estar mostrando una buena vida delante de Dios y que a pesar de que nosotros pudiéramos estar ya ante la presencia de Dios y siendo declarados justos, ¿sí? Aún así, en el versículo 20 dice: aún si nos sentimos culpables, dice, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo, ¿sí? Tan Dios sabe la forma en cómo nos sentimos, que tenemos que entender que con Dios no es ser sentimentales, ¿sí? Con Dios no es ser emocionales, ¿sí? O que se predique el evangelio de una forma emocional, llegando a las emociones, a los sentimientos, para que la gente diga: oh, sí, yo acepto a Jesús. No, eso es algo muy peligroso porque la gente puede caer en pensar que ha creído cuando no ha creído. ¿Sí? Y como dice aquí, Dios es superior a nuestros sentimientos. ¿Sí? No importa cómo nos podamos estar sintiendo, no importa con qué actitud nos acerquemos a Dios, de todas formas estamos desnudos delante de Él y Él sabe exactamente las intenciones de nuestro corazón. Él sabe exactamente con el propósito con el cual nos acercamos a Él. ¿Me explico? ¿Sí? Y aún así nosotros podamos estar tristes, ¿sí? Y decirle: Señor, te alabo, te glorifico y gracias porque tengo esta alegría, ¿sí? Y el mismo Dios puede decir: no seas mentiroso. Tú me podrías estar diciendo que estás alegre, o al mundo le podrías decir que estás alegre, pero estás triste. Y estás triste por esto, ¿sí? Si se dan cuenta, no solamente es el saber o las cosas de la ciencia, no solamente es saber las cosas del futuro, sino también Dios conoce lo que hay, trasciende lo que hay dentro de nosotros, nuestros pensamientos. Si este Dios de la Biblia no tuviese esa característica, no sería el único y el verdadero Dios. ¿Me explico? Sí, el Dios de la Biblia lo sabe absolutamente todo, todo. Y como lo sabe absolutamente todo, creo que es necesario que nosotros todo le podamos preguntar a Él y pedir consejo a Él de absolutamente todo. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí. Muchas veces queremos y se nos olvida, ¿no? Esto de que Dios lo sabe todo y incluso muchas veces nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos. Bien. Es muy engañoso el corazón. Muchas veces no se nos olvida o tratamos de engañar a Dios, pero pues No. él no puede ser engañado, ¿no? Dios de todo. Muchas veces también creo que no sabemos cómo pedir las cosas, o no sabemos más bien qué pedir, Uh-huh. para, así como el ejemplo que daba, ¿no? De la lluvia, muchas veces para nosotros en nuestra mente un cierto camino es el correcto, ¿no? Sí. Y se puede decir que sí es el correcto porque no hay algo
como que impida o se ve bien, pues, Ujú. la forma de vida que llevamos. En cambio, pues Dios conoce todo, ¿no? Y Dios puro y Dios conoce qué es lo mejor para nosotros. Y muchas veces cuando las cosas no salen como uno quiere, pues, se indigna o incluso hasta nos llegamos a enojar con Dios, ¿no? Porque no pasó tal como nosotros queríamos, más en cambio no sabemos que Él nos pudo estar aguardando Sí, cosas peores, ¿no? así es muy, muy acertado su comentario. De hecho, algo que podemos ver, bueno, con base a ese comentario es de que, y alguna vez ya lo aplicamos aquí, ¿quién quería construir el templo de Dios? David, ¿sí? ¿Y qué le dijo Dios a David? ¿Que sí lo iba a construir? No, ¿sí? Y de hecho que el profeta que en ese entonces estaba, creo que era Natán, ¿sí? Le dice, bueno, le dice al profeta, pues yo quiero construir este templo, tenemos paz, tengo una buena relación con Dios, cantamos, alabamos, exaltamos a Dios, y hay muchos salmos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, pues, pues quiero construirle. ¿Qué dice el profeta? Pues yo creo que no se ve que esté mal, o sea, está bien. Pero se va el profeta y cuando se va, Dios le dice, dile a David que él no va a ser el que va a construir el templo, sino su hijo. ¿Sí me explico? O sea, sus intenciones son muy buenas de David y todo, pero Dios le dijo, no. ¿Sí? Entonces, igual cuando Pablo iba en sus viajes misioneros, dice, y nosotros quisimos ir a tal lugar, y después dice, pero el Espíritu Santo nos lo impidió y tuvimos que ir a otro lugar. Entonces, esas cosas son impresionantes que como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que aprender a saber cómo discernir ese tipo de cosas, ¿sí? Sin caer en cosas esotéricas, espiritualoides, ¿sí? Pero sí tenemos que aprender a saber eh, eh, cómo entender cuando Dios está hablando en nuestra vida. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Y eso de qué va a requerir? Completa entrega de mi vida hacia Dios. ¿Me explico? Completa entrega. ¿Tendré que leer la Biblia? Pues sí, si no conocerás a Dios. ¿Tendré que orar? Pues claro, porque de cierta forma tú te desplayas y te acercas a Dios y le abres tu corazón. ¿Sí? Tendré que también compartir el amor de Dios hacia las demás. O sea, hay demasiadas cosas en las cuales uno tiene que tener para que realmente pueda uno decir, como veíamos semana pasada, como en el caso de Abraham tenía una relación correcta con Dios, una relación limpia, una relación correcta, ¿sí? Y esa fe o ese creer en Dios le contó por justicia. Entonces, tenemos que entender, tenemos que aprender eso, que Dios lo sabe todo, Dios conoce nuestros pensamientos, es, como dice aquí Juan, es superior a nuestras emociones y Él sabe exactamente lo que hay en nosotros. ¿Sí? Bueno, y yo ahorita leyendo esto, yo creo que es hasta un consuelo, ¿no? De decir, bueno, tal vez no sé cómo expresarte, Señor, estas preocupaciones, estos problemas que tengo, a veces ni siquiera sé por qué tengo estos problemas, Sí, pero como que te deslindo un poco de decir, confío en que tú, Dios, no vas a incluso hasta malinterpretar mi oración, no eres un humano para incluso ofenderte por cosas que tal vez no las esté diciendo con esa intención, sí, o circunstancias donde él es más inteligente que nosotros incluso, sí, y sobre todo. que él está incluso sobre cosas como, por ejemplo, a veces hacemos cosas como religiosas, o entiende cosas que nosotros podríamos llegar a hacer, porque somos humanos y Sí, tal vez no estamos tan maduros como él piensa o quiere que nosotros seamos, ¿no? sí. Sí, con Dios nunca va a existir eso de que Dios lo malinterpretó o Dios lo malentendió. Nosotros como humanos sí, ¿no? Este,
Por ejemplo, ahorita puedo decir, ay, eh, la hermana tiró eso porque me quiso distraer. O sea, una mala interpretación, pero no. ¿Sí me explico? Entonces, para Dios no hay malos entendidos. Para Dios sabe exactamente lo que tú quisiste decir. Algo que una vez me tocó ver, y para mí fue algo triste, un hermano sencillo, un hermano a lo mejor no letrado, de pocas palabras, pero sí con mucho amor para su Dios, para nuestro Dios. Siempre se le acercaba a una persona que le decía con estas palabras, y yo lo escuché, hermano, por favor lléveme en sus oraciones porque pues usted habla muy bonito. Luego dice palabras en sus oraciones que ni yo conozco, pero se escucha bonito. Y y pues así usted que le habla muy bonito a Dios y pues yo sé que Dios lo escucha a usted, pues pues lléveme, porque yo soy torpe y yo no sé hablar como usted y pues yo quisiera que usted, que así como ora, pues me llevara en sus oraciones, ¿no? Y eso honestamente cuando yo lo escuché sí se me hizo muy triste porque pareciera ser que con Dios también hay clasismo, ¿no? Como si Dios no le pusiese atención a las personas que a lo mejor, como esta persona se consideraba que no podía expresarse bien delante de Dios en sus oraciones, inclusive en su intimidad con Dios, que no lo podía, no él entendía que no lo podía hacer bien. Entonces, esto es importante, estos textos que vemos son importantes notarlos porque debemos entender eso, que a lo mejor no podemos tener un vocabulario muy rimbombante. Es más, ni para Dios se necesita. Lo que se necesita es verdad en nuestro corazón, verdad en nuestras intenciones, ¿sí? Verdad en nuestra forma de pensar y el querer agradarle a Dios. ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Sí? Es más, ¿cómo sabría el hermano que aquel que hablaba muy rimbombante, igual y a lo mejor hasta le era infiel a su esposa o andaba haciendo una que otra maldad? ¿Sí? Entonces, es importante eso, como dice aquí, esos sentimientos que podíamos tener malos, hasta juzgándonos a nosotros mismos, ¿sí? Dios dice, Él lo sabe, Él sabe lo que tratas de decirle, con tu vocabulario, con la palabra, ¿sí? Entonces, no nos sintamos restringidos por ese tipo de banalidades, sino que nos podamos sentir completamente confiados y libres de acercarnos a Dios libremente, confiadamente de que Él nos escucha y de que Él nos entenderá. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? ¿Cuánto llevamos? 50 minutos. Bien. Yo creo que aquí le vamos a dejar porque todavía queda una parte ya para no hacer las casas tan largas. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bueno, de todas formas, se van a llevar su hojita, la pueden estudiar, se van a adelantar, se van a adelantar y está bien por si hay alguna duda o algo así. De todas formas, lo vamos a abordar. Bueno, pues vamos a orar para terminar.